Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5 de la tarde. Quisiera darles la bienvenida al Jueves Minero de esta semana. El día de hoy nos acompaña el destacado biólogo y presidente de la ONG INGEA, el señor Juan Sufán. Juan, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para contarles un poco lo que veremos hoy, Juan nos mostrará el trabajo de más de 26 años en materia de vinculación de las empresas con el desarrollo local, particularmente en procesos de mediación y búsqueda de soluciones. Para quienes no conocen a Juan, bueno, él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también posee una serie de diplomados, además de un máster en Derecho Ambiental Internacional de la Universidad de Andalucía y un máster en Gestión de la Biodiversidad de la Universidad de San Pablo. Actualmente, como mencionamos, es el presidente de la ONG INGEA y además ejerce como director del Reservorio de Carbón SPA y también es perito judicial en ecología. Juan, bienvenido. Avancemos ¿Me con tu permite, presentación. me permites, Camilo? Sí, Hola, adelante, Sergio Sergio. Demetrio. Mira, está bien todas las cosas formales que tú dijiste, pero yo quisiera relevar que Juan, más bien para mí, es una de las personas que más ha empujado el tema que la minería, de alguna manera, tome los temas ambientales de remediación y los tome en forma racional. Él, de alguna manera, obviamente quiere que el ambiente esté apropiado, pero no es, digamos, talibán del tema ecologista, sino que más encima ayuda a cómo arreglar las cosas. Y de hecho hay dos proyectos que yo quiero relevar a los colegas que están acá. Uno es el Calama Bendito, que trata de que Calama hacerlo verde y cuesta toda una situación no solamente técnica, sino también social. Y se le ocurrió una cosa maravillosa, Juan, que fue juntar a toda la gente por la parte religiosa, con todos los católicos, protestantes, los aquí, los allá y acullá, y todos estuvieron de acuerdo en juntarse para tratar de hacer un calama verde, y le llamaron calama bendito. Entonces es una cosa social que va más allá de la solamente el tema ecológico y la botánica y la fisiología y todo. Así que esa es una cosa maravillosa. Y después está tratando de hacer parecido lo mismo por el sur, hace otras cosas. Y por eso está obligado muy a la minería, Juan. Y eso es lo que Mm. yo quería contar a los colegas para que supieran de que, para mí, independiente de los cartones que, bueno, en Chile valen, pero en otras partes de lo que hacen. Y esto es lo que hace Juan, vale la pena. Gracias, y me escondo. Gracias, perdona Juan, pero me parecía que era racional y razonable decir esto. Gracias. Mm. ¿Eh? Muchas gracias, don Sergio. Hola Juan. Buenas tardes. Bueno, Camilo, si gustas, comienzo entonces a compartir Sí, adelante, por favor, Juan. ya. Ahí debiese haber una pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, Ya. Bueno, muchas gracias primero al Instituto por esta oportunidad. Como dice don Sergio, hace años ya me dedico a buscar soluciones más que andar buscando el cómo pelear con la gente. Pelear no nos lleva a nada. En cambio, soluciones a veces todos ganamos. Y para introducir al tema, quisiera comentar esto. Yo cuando tuve oportunidad de hacer mi maestría en Derecho Ambiental, resulta que todas nuestras leyes latinoamericanas, la ley de base del ambiente en Chile y todas las otras leyes ambientales, en general coinciden como en los mismos puntos, que tienen que ver con definir qué es lo legal, lo correcto y qué es lo que está fuera de ese margen. Y para ello se consideran diversas variables físico-química, tecnológica, la política de turno, económica, etcétera. Pero hay una diferencia que siempre queda afuera y eso hace que seamos todos totalmente distintos, que tiene que ver esto con nuestros límites morales, éticos, espirituales, el quién somos como personas. De ahí que ustedes que tienen mucha experiencia en minería verán que una minera que se instale en la segunda región aparecerá en el diario, pero una minera vayan a instalarse a la séptima región, o sea, sería un revuelo, porque no hay vocación, hay un desconocimiento, hay mucha incertidumbre respecto. Y eso es lo que genera, en el fondo, conflictos. Muchos de los conflictos ambientales se dan precisamente por esta incertidumbre. Y
en otros foros que he tenido oportunidad de conversar, en el grupo Minería Ética, por ejemplo, aparecen siempre temas que han estado ahí en la mesa, en discusiones, algunos proyectos mineros, principalmente algunos proyectos de termoeléctricas y cosas que hay un rechazo inmediato por parte de la comunidad y algunas autoridades, algunos de los cuales no siempre se fundamentan o apuntan en la dirección que no tiene que ver y más entorpecen el poder resolver estos temas. Yo comencé a trabajar en esta materia el año 94, cuando ingresé al Ministerio de Agricultura, cuando nació la Ley de Base y Medio Ambiente. Resultó, yo no sabía, pero que era el único biólogo trabajando en alguna dependencia del gobierno. Y por tanto, cuando una ley quería proteger la flora y la fauna, tenía que haber alguien que supiera de flora y fauna. Entonces, fui asignado a la CONAMA de inmediato y a la Intendencia de Santiago, queramos o no, Santiago de Chile. Y muchos temas se resolvían desde Santiago para regiones. Y siempre pude observar que hay tres grandes actores en todos estos conflictos, o en todo proyecto, en todo emprendimiento. Por una parte, la autoridad, que intenta ver que se cumpla la normativa y que todo se desarrolle correctamente. Por otro lado, la empresa, que tiene un claro interés en poder desarrollar su proyecto. Y está la comunidad, que ahora la comunidad está mucho más empoderada, pero en esa época llevaba un proyecto donde sus especialistas decían, vamos a cumplir con la norma ISO tanto, la NSH, estamos homologando la norma europea, la norma holandesa, la autoridad citaba la ley y las personas no entendían de qué les hablaban. Me tocó participar en muchas reuniones donde una vez terminada la charla y venían las preguntas, la gente preguntaba, ¿y qué hace esta empresa? Pues no sabían de qué le estaban hablando. Si iban a construir un puente, una fábrica de algo, o sea, no se entendía nada. Entonces nos dimos cuenta con un grupo de colegas que había que generar un puente que permitiese una comunicación mejor, entender e interpretar lo que la gente quería, traducir las leyes para que las personas las pudiesen comprender y, por otro lado, comprendiesen la importancia de la sustentabilidad, que era el concepto de ese momento. Ahora el concepto correcto es sostenibilidad. Es decir, va a haber desarrollo, se van a utilizar en algunos casos recursos naturales, se van a perder algunos recursos, pero una ganancia que al final del día debiese ser mucho mayor que si no existiese el proyecto. Fue en ese momento cuando creamos una ONG INGEA, con una meta clara, el poder servir de este puente de plata. Luego vimos que no era suficiente, había que ejecutar algunas cosas. Por ejemplo, las empresas tenían necesidad de hacerse cargo de algunas externalidades, como los contaminantes, por ejemplo, un tanque relave. Había que relocalizar especies de fauna, había que vivirizar especies de flora. Entonces fuimos creando otras instancias, Hombre Biosfera, Reservorio Carbón, hasta la alianza actual que se llama Tierra 2030, en la cual tenemos acuerdos muy importantes con algunas universidades, como históricamente con la Universidad de Antofagasta, y el último con la Universidad SEC, que lo pongo particularmente ahí porque quiero destacar una labor que estamos haciendo muy, muy bonita con esta universidad. Bueno, en este caminar, en estos años, hemos podido resolver un montón de conflictos para grandes empresas, algunas como fueron llevadas a tema judicial, no puedo dar el nombre de la empresa, en otros casos fueron temas públicos, algunos conflictos, Codelco en varias oportunidades, Colbún, algunos proyectos termoeléctricos, paneles, parques fotovoltaicos, etc. Y esta es alguna imagen, digamos, de las actividades que hemos hecho a lo largo del país. También logramos ejecutar en Uruguay, en Venezuela. Y por otro lado, con un respaldo técnico hacia la empresa, como dije, haciendo rescates de fauna, rescates de flora, multiplicando especies que están consideradas en alguna categoría de conservación. Incluso, lo último, y como citó don Sergio delante, trabajando fuertemente en un proyecto de investigación para especies metalófitas, que son especies capaces de especies vegetales, capaces de capturar los residuos del suelo e incorporarlos a sus tejidos, que es muy distinto a cuando uno busca en internet metalófita, son plantas que crecen en suelo contaminado, que es distinto. Estas son capaces de crecer y de capturar, en el fondo, limpiar el suelo. Bueno, la
la cima de todos estos programas que hicimos, le pusimos un nombre, Programa Tierra Madre, que es un programa que busca promover el desarrollo territorial sostenible. Esta es como nuestra última joya. Y este programa, cuando nació, el 2007, de inmediato fue patrocinado por el Senado en Chile, la Comisión de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, de Educación, Ministerio de Energía, autoridades brasileña, ecuatoriana, española, etcétera, porque apunta a soluciones muy concretas. De hecho, este programa, la base de este programa, se usó en la comuna de La Pintana, cuando era la comuna más pobre en Chile, y sirvió para que fuese certificada por la Comunidad Europea como la primera comuna en toda Latinoamérica con un plan de sustentabilidad real. Entonces, eso fue un empujón que permitió demostrar que se podía hacer sustentabilidad, se podían desarrollar todas las actividades humanas que se desarrollan en una ciudad y así todo ser sustentable. El programa parte reconociendo y entendiendo, y así lo hacemos como ONG, que necesitamos los recursos naturales. Cuando uno ve informes como el Observatorio Latinoamericano de Impactos Ambientales o los informes de Oxfam, que es una ONG británica que trabaja para Naciones Unidas, aparecen muchas actividades humanas que causan daño o impacto fuerte. La principal, la guerra, por supuesto. No solo mueren personas, se destruyen bienes, también el medio ambiente es arrasado. Pero le sigue, siempre aparece la minería, porque para extraer los minerales del suelo necesitamos sacar el suelo, hacer un hoyo. Si hay un cerro que tiene algún mineral que nos interesa, necesitamos sacarlo. Entonces, simplemente destruye el ecosistema. ¿Ya? Pero el fruto de esa minería, o sea, sin la minería no tendría el computador frente al cual estoy hablando con ustedes, los lentes, tapaduras, el celular, el edificio donde estamos, o sea, todo nuestro alrededor es fruto de la actividad minera. Tendríamos que vivir con madera y cuero solamente. También la naturaleza nos entrega, por supuesto, todos los alimentos, medicamentos, energía. O sea, hay un sinfín de recursos que vivimos de ello y, como suele pasar, el hombre no se da cuenta hasta que le falta, que debió tener un poco de cuidado con la explotación de estos recursos. Así que, y estas imágenes las puse, es solo fauna nativa chilena, tenemos una riqueza enorme de fauna que cuando reclamamos, cuando vemos que lo perdemos, que ya no tenemos puma, ¿por qué? Porque el avance de la actividad humana fue desplazándolo. O ya no tenemos un ave, o echamos un insecticida para controlar aquello que nos comía nuestra plantación de trigo, y resulta que eliminamos las abejas. Entonces vamos generando impacto y reaccionando a este impacto sin mucha capacidad de previsión. Bueno, y actualmente todos y cada uno de los ecosistemas de este planeta está siendo afectado por el calentamiento climático, que es la consecuencia de un proceso mucho más grande que el cambio global, que comenzó desde el invento del primer motor a vapor. Comenzamos a utilizar petróleo o combustible fósil, carbón, y a tirar ese carbón depositado por millones de años bajo la Tierra a la atmósfera. Y ahora nos damos cuenta de lo que pasa cuando ya la situación es crítica. Claramente las condiciones climáticas actuales son muy distintas a las que había anteriormente y van a ser muy distintas los próximos años a velocidad acelerada. Estamos desplazando todos los ecosistemas, estamos teniendo condiciones sanitarias graves. Como cosa anecdótica les cuento, yo fui el primer encargado de fauna que tuvo el SAG, y de vez en cuando en los cargamentos que venían de zonas tropicales venía algún animalito, una lagartija, una culebra, que era atrapada o a veces escapaban. Pero un animal que escapaba y que con las primeras heladas en invierno, primavera, iba a morir, no iban a aguantar nuestro clima. También pasaba con algunos insectos que transmiten diversas fiebres y plagas y cosas así. Ahora no, esos animales viven y sobreviven perfectamente porque el clima les está siendo más favorable. Con los inviernos bolivianos, desde la zona subtropical andina, llegan muchas especies de víboras y cosas que se instalan y que no, lo más grave es que no tenemos un sistema de salud que permita tener una respuesta. Si alguien lo pica acá o lo muerde, el término correcto, una serpiente venenosa, no hay nada que hacer. Habría que controlar los síntomas, pero no hay antídoto. Como en Argentina, que los servicios médicos argentinos cuentan con antídotos. Las faenas que se desarrollan en la zona de la selva, en Bolivia, los capataces, los prevencionistas tienen antídotos. Acá no.
que si nos llega a morder un animal venenoso, no hay mucho que podamos hacer. Eh, esta condición está afectando, y no es el tema de la reunión, pero está afectando a todo el planeta, toda nuestra economía, y es un tema que va en aumento. Simplemente no lo podemos detener. Y a eso tiene que estar enfrentado todos los ecosistemas, más la actividad humana que genera un impacto. Ahora, para enfocarnos un poco, ustedes, por supuesto, todos han escuchado de la cumbre de Kioto, el Acuerdo de París, post-París, la cumbre de Bali, etcétera. Todos esos acuerdos fueron muy buenos y fueron de mucho éxito a nivel político. En nuestro país, gracias a esos acuerdos, se creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, que cada vez va mejorando más para someter un proyecto, estudiarlo, ver los impactos positivos, ver los impactos negativos, atenuarlos, etcétera. Pero a nivel de humanidad fueron un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque la persona que sigue botando basura, que sigue quemando, que sigue haciendo cualquier mala práctica, la va a seguir haciendo. No llegó a la gente, no operó. Entonces, que los países firmen muchos acuerdos, que ha significado la reconversión de muchas empresas. Ustedes tienen mucho más conocimiento de empresas mineras que botaban algún residuo y ahora tienen que tratarlo. Y resulta que en el residuo hay plata, hay tierras raras y hay cosas que resulta que estaban botando dinero. Entonces, ha servido para una reconversión muy positiva a nivel de la industria, pero a nivel de la comunidad, nada. Entonces, se crearon el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya no firman los presidentes de los países. Es un acuerdo abierto a la humanidad entera, que busca trabajar por las personas, la prosperidad, la paz, las alianzas y el planeta. ¿Qué significa esto? Que cualquier organización, una empresa, una ONG, quien sea, puede decir, yo voy a trabajar por uno de estos. Por ejemplo, por el objetivo 11, Ciudades Sostenibles, y Naciones Unidas, a través de cualquiera de sus departamentos, le va a ayudar con información, con capacitación, con asesores, etcétera, para promover. Porque el llamado a Naciones Unidas es que ya no hay tiempo para grandes acuerdos, ya el planeta que sea crítica la situación. Hay un reloj que dice que habla acerca de 6 años más, cuando ya vamos a sentir a nivel que ni siquiera imaginamos los impactos de esta condición. Bueno, cuando se hizo esto en 2015 y se llamó a toda la sociedad civil, las organizaciones, clubes, grupos regionales, etcétera, alguien se dio cuenta en plena inauguración que habían dejado fuera las iglesias. Entonces, el año 2015, de emergencia en la Cumbre del Agua en París, se aprovechó de crear un foro, un movimiento interreligioso por el medio ambiente. Hasta el día de hoy esa organización cuenta con delegados papales de iglesias protestantes, musulmanes, etcétera. Las miles de religiones que existen. El problema es que nunca han ejecutado una acción. Siempre firman acuerdos, compromisos, estudios teológicos, pero nunca han llegado a acción. Nosotros el año 2008 fuimos como ONG convocados por la Iglesia Evangélica Nacional. Y esto es bien interesante, esta anécdota. Resulta que la iglesia italiana se dio cuenta que en la Biblia había una traducción errada de los textos originales, de los idiomas originales. Muchos pasaron al alemán con Lutero, luego al inglés y de ahí al español. Claramente muchas barreras que generaron ruido. Y el rol del hombre no era dominar sobre las bestias del campo, como dice la Biblia, sino que era administrar. Entonces ese fue un llamado que removió a muchas iglesias, porque resulta que estaba mal traducida la Biblia, mal interpretada. Y la iglesia chilena se hizo algo bien interesante, que fue la primera en todo el mundo en firmar un compromiso. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no era un tema para la iglesia, era la familia, el bienestar de las personas, etcétera, pero no el medio ambiente. Y fue la primera iglesia en el mundo que firmó este compromiso y nos dejó a nosotros como ONG, como sus asesores ambientales. De hecho, actualmente cuento con el grado, no sé si es grado la palabra correcta, de asesor ambiental de toda la iglesia evangélica. Entonces, cuando Naciones Unidas firma estos objetivos y se le quedan fuera a la iglesia, nosotros dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Y si contrastamos los objetivos de desarrollo sostenible con
las actividades de la ONG, resulta que en los 17 puntos ya estábamos desarrollando actividades a través de programas de participación ciudadana, manejo de residuos, eficiencia hídrica, energética, etcétera. Entonces fue muy fácil adaptarlo. Y cuando el año 2019, justo la COP25, la Cumbre de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, se realizó en Chile, que finalmente por el estallido social debió irse a España, la ministra de Medio Ambiente de ese momento, la señora Carolina Schmidt, se encontró que el primer deber de nuestro país era dar cumplimiento a el rol de las iglesias en el medio ambiente. Era la primera obligación que tenía Chile como país, además de otras 4. Entonces nos convocó y nos pidió si hiciéramos algo. Y ahí levantamos el proyecto Calama Ciudad Bendita, que mencionó don Sergio. Un proyecto muy interesante, reunió a toda la Iglesia Católica y Evangélica de Calama, con una propuesta de arborización de 86.000 árboles, manejo de residuos en 1.000 familias, estamos hablando de 2 toneladas diarias de residuo orgánico, y varias cosas que se vieron truncadas, por supuesto, con el estallido social, luego la pandemia, pero el proyecto está, el espíritu está, de ahí se está replicando en Punta Arena, Ciudad Bendita, y más adelante les quiero contar que actualmente estamos con tal Ciudad Bendita, que es precioso. Bueno, una pausa, por favor, cualquiera de ustedes que tenga alguna consulta o quiera hacer un aporte, lo que sea, por favor, con total confianza me dice. Bueno, el programa Tierra Madre tiene como objetivo empoderar a los 3 actores que yo nombré al principio: la comunidad, la ciudadanía y la empresa privada, con un modelo propio de desarrollo, que tiene que ser local. ¿Por qué? Nuestro país, donde todas las leyes se hacen allá en Valparaíso, resulta que tenemos 17 zonas bioclimáticas distintas. Tenemos desde el clima subtropical, en Isla Pascua, hasta clima subantártico. Tenemos zonas desérticas, de influencia costera, bosque siempre lluvioso, matorral esclerófilo, bosque siempre verde. Entonces, tenemos una diferencia enorme. Y los textos escolares, por ejemplo, son los mismos. Los niños del altiplano aprenden que se van a destruir los bosques con el cambio climático. Niños que nunca han visto más de 3 árboles juntos. Y a los niños de Valdivia se les enseña también el valor del desierto, que para ellos es pura piedra, pura arena. No hay un reconocimiento. Entonces falta un contextualizar nuestra gestión. Y lo mismo pasa con las leyes. Los alcaldes, los gobernadores de todo el país tienen que aplicar el decreto 701, protección de bosque. Y la idea es cómo lo aplica el gobernador de Antofagasta. O sea, tiene quebradas con un par de plantas que no constituyen bosque y tiene que aplicar entonces normativas. Entonces, este modelo busca crear desarrollo local, pero contextualizado. Y ese ha sido el éxito de nuestro programa. Ahora, hay otra cuestión que es súper interesante de tener en mente. La ley orgánica constitucional de municipalidades, que es en el municipio donde ocurren todas las acciones humanas que uno se le ocurra en el territorio. Cualquier acción de una empresa, del gobierno, de algún grupo de la sociedad civil, lo que sea, ocurre en alguna parte del territorio que es parte de una comuna. Por lo tanto, las municipalidades tienen a su cargo 2 tipos de compromisos: deberes exclusivos, que son propios de la municipalidad, como mantener, por ejemplo, policía local, el juez de policía local, pero tienen deberes compartidos, donde el 50% de la responsabilidad es de la municipalidad y el otro 50% es del gobierno central. El problema es que en la ley de presupuesto, la municipalidad toca un 8% de presupuesto versus un 92%. Entonces estamos hablando, por ejemplo, educación. El Departamento de Educación Municipal, con un jefe y algunas personas, 10, 15, 30 personas, versus el Ministerio de Educación, que es gigante. La materia energética versus el Ministerio de Energía. Entonces, el municipio siempre está cojo. Ahora, todos los municipios tienen derecho a postular exactamente a los mismos fondos, pero todos los alcaldes dicen: no tengo dinero, o esta comuna es chica, nosotros no sabemos, y cosas así. Los recursos están, pero tienen que postular. Naciones Unidas hizo un estudio a nivel mundial, y en todo el mundo, excepto los países islámicos, hay 6 cosas que la gente más le impacta, y son las que le hace decir: este alcalde ha sido bueno o ha sido malo.
¿este presidente está funcionando o no está funcionando? Estas 6 cosas. Hay otras más, por supuesto, y en nuestro país, ¿para qué decir todas las cosas que se evalúan? Pero básicamente son 6. El acceso a la participación ciudadana, la educación, la energía, en el sentido de prendo el interruptor y hay electricidad o no hay electricidad. El uso del agua, lo mismo, abro la llave. ¿Hay agua o no hay agua? ¿Se trata la agua servida o no se trata? La arborización y el manejo de los residuos. Esos 6 ejes son los fundamentales. Y si uno estudia en nuestro país los alcaldes que han sido reelectos y los que no, siempre los primeros cumplieron y los segundos no cumplieron en algunos de estos ejes, que son de mucho impacto para algunos. Ahora, nosotros dijimos, bueno, este es el tema. Si llegamos a un municipio cualquiera, en el cual una empresa, por ejemplo una minera, en la cual uno de ustedes, tiene un impacto en el territorio, está en una comuna, y vamos a ver cómo enlazarnos con la municipalidad y cómo participar con la gente y que la gente sienta un beneficio de que nuestra empresa esté en la zona, tenemos que aportar en algunos de estos 6 ejes. ¿No? Así de simple. Y aportar, ¿cómo? En forma participativa. Hay muchas empresas que hacen cosas y no lo consultan a la gente. Y son cosas de alto beneficio, pero la gente no sabe, no se entera. En cambio, cuando es participativo, por ejemplo, vamos a poner árboles y que la gente elija, ¿qué árbol ponemos? Ponemos ciruelo en flor, naranjos, liquidámbar, ¿qué árbol ponemos en la calle? Y la gente lo escoja, ya hay una participación. Y si más encima le decimos, oye, vamos a plantar juntos y vamos a entregar premios a la cuadra que más arbolitos ponga o más lindo, mejor todavía. Hay una participación, un involucramiento en el tema. Ahora, nuestro programa trabaja los 6 ejes y con un diagnóstico permanente, cosa de ver cómo va, cómo se está percibiendo, con mesas de participación ciudadana, que se crean emprendimientos. Por ejemplo, ¿para qué compramos los árboles? Criémoslo nosotros. Pongamos un vivero, generamos trabajo, certificamos personas como manipuladores de abono, estos control de plaga en forma orgánica, alguien que maneja una página web, y queremos rendimiento. ¿Ya? Hay un comentario, una cosa que cae en muchas empresas siempre, y una de las principales críticas, y a todos los grandes proyectos, que dicen, vamos a generar trabajo, 2.000 puestos de trabajo, 3.000. Acabo de ver una empresa minera en Punta Arenas, ofrecía 3.000 puestos de trabajo. La gente feliz. Entonces después cuando llega el momento de contratar, los 3.000 puestos de trabajo requieren ingenieros en minas, topógrafos, geógrafos, electricistas, toda gente de la que trabaja en minería. Nadie de la población tiene ninguno de esos títulos. Entonces los 3.000 cargos son ocupados por personas de afuera y ahí viene el enojo de la gente. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros a la comunidad? Capaciten ustedes. Van a necesitar electricistas para la oficina. Pongan, capaciten gente como técnico de electricidad, como técnico en cafetería, manipulador de alimentos para los casinos, gente que sepa de publicidad y marketing para que le haga la página web y la maneje. Generemos emprendimientos y locales para que la gente se sienta involucrada. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que hemos visto, hemos recogido en estos años de trabajo, ya varios años? Primero, que cuando se trabaja de esta forma, se decide con la comunidad, se le capacita y trabajamos juntos, hay una percepción positiva de inmediato a todo lo que se está haciendo. Segundo, se le cree a la autoridad y se le cree a la empresa, porque lo que estamos haciendo lo elegimos entre todos y la empresa está cumpliendo. ¿Ya? Eso hace que aumente la confianza y curiosamente disminuye los costos de las empresas. Siempre va a salir más barato con participación de las personas que tener que hacerlo 2 o 3 veces con reclamos. Un ejemplo que involucra el programa que estamos haciendo Calama, Ciudad Bendita, Punta Arenas o ahora tal. Le ofrecemos a la gente un montón de actividades, que ellos elijan, la que quieran, pero sí nosotros instamos, les empujamos un poco a que elijan una, que es el manejo de los residuos orgánicos. Según los estudios que hizo la CONAMA ya hace años, cada uno de nosotros al día bota 1 kilo 100 gramos de basura. Si la familia tiene 4 personas, son 4 kilos 400. De ello, la mitad es orgánico. Restos de ensalada, restos de comida, cáscara de huevo, pepas, cuescos, parte orgánica. El otro 50% es inorgánico. Latas, cartones, vidrio, pilas,
etcétera. Cuando vemos la basura, el tarro basura es hediondo. ¿Por qué? Porque la parte orgánica se está descomponiendo. Si lo separamos en origen, la parte inorgánica viene limpia. Las latas quedan limpios, los restos de cerámica, plástico, están limpios. Es muy fácil reutilizarlo o reciclarlo. Y la parte orgánica, sabiendo hacerlo, hay más de 30 formas de hacer compostaje. Unas que generan olor, otras que no, algunas atraen moscas. Hagamos de la buena. Sin olor, sin mosca, sin ningún vector. Podemos hacer tierra de hoja, podemos hacer vermicompost y podemos reutilizarlo en la misma comuna, en el mismo sector, para un proceso de arborización. Una familia promedio tiene 4 personas. Si tomamos 1000 familias, estamos hablando de 4000 personas, es decir, 2 toneladas diarias de residuo orgánico. Eso al cabo de 3 meses se reduce a un 25%, es decir, nos quedan 500 kilos. 500 kilos de tierra de hoja diario a partir del tercer mes. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, en el norte lo que eso significa? Cuando le planteamos a la gente de Taltal o Calama que podríamos llegar a sacar 500 kilos diarios de tierra de hoja, es una riqueza enorme. O sea, nos contaban el valor al cual compraban la tierra de hoja en las tiendas, carísimo. Y con esa tierra de hoja podemos recuperar quebradas para el día que venga el invierno boliviano, el agua no ocurra lo que pasó hace años en Copiapó, podemos hermosear la propia ciudad, nuestras casas. Con eso generamos economía circular, fomentamos temas de vida sana. No cuesta nada, por ejemplo, en un metro cuadrado, en una pared, tener un huerto en la propia casa. Un huerto donde yo tenga hierbas aromáticas, cibulet, llantén, ruda, orégano. Puedo tener acelga, lechuga. Entonces voy a tener una vida sana. Voy a estar yo mismo produciendo como un hobby alimento. Eh, Hay un tema de participación con la comunidad. Le doy un valor a la basura. Entonces, un proyecto así de simple puede generar un impacto enorme. Y con el excedente, y eso estamos promoviendo tal, hagamos un vivero propio, ¿ya? Para la comuna, con las especies que hay en la zona y podamos reproducir. Ahora, estos son como las imágenes hablan más, y traje algunas imágenes de lo que hemos hecho. Esto fue cuando lanzamos el proyecto Madre Tierra, que fue tan interesante que el panel especialista en cambio climático convocó a 4 premios Nobel, entre ellos quien dirigía para toda Latinoamérica, que era un chileno, el doctor Sergio González Martínez, que lamentablemente falleció. Él fue quien lanzó nuestro programa por el impacto que podría tener en esa oportunidad como una teoría. Ahora ya es un hecho. Este es un ejemplo de las portadas de los diarios con el programa de Calama, eventos de lanzamiento con las autoridades, charlas, limpieza de ríos, etcétera. Y las acciones propiamente tal del programa Tierra Madre. Algo pasó con la que se me saltó una... Ahí. Este programa, no, por ejemplo, nos ha permitido en este transcurso tener un acuerdo con el Museo Nacional. Museo Nacional que tiene cosas como la momia del Cerro del Plomo, la ballena que está ahí, que dice ballena azul, pero no es una ballena azul, oso y elefante ahí embalsamado. No pueden ir a región. ¿Qué hizo el museo? Creó esta gigantografía que nos la entregó y nosotros llevamos el Museo de Historia Natural a los colegios que están lejos en regiones. Hacemos programas de capacitación a los profesores. Son programas certificados por Minedu. Por lo tanto, en una jornada, el profesor se capacita, se certifica en actividades ambientales y eso va a su currículum. Por lo tanto, el próximo año tiene una mejora en su sueldo. Aquí hay una imagen del programa que hicimos en Codegua y Mostazal con el respaldo de Colbún. Actividades de folclore y medio ambiente, reutilización de residuos. Capacitamos a los profesores a los niños, a los papás. Tenemos acuerdos, como dije, muy bonitos con la Universidad de Antofagasta. Aquí estamos entregando árboles en la zona de Caspana, La Sana, arriba, Calama, para arborizar las casas de la gente. Este es un evento que fue muy interesante en Argüey con Codelco, un conflicto que tuvo Codelco ahí con la comunidad. Después de 6 meses de mediación, ahí al gerente del teniente, la comunidad le entregó un diploma de buen vecino. Fue muy interesante el cambio de ser enemigo a entregarle un premio de buen vecino de forma espontánea a la gente por las actividades que hicimos.
Este otro evento parecido con Colbún nuevamente, talleres para la abuelita, especialmente para la abuelita, para generar emprendimiento, actividades de cerámica, artesanía, que después las abuelitas con apoyo municipal pueden poner una feria artesanal, una feria navideña, por ejemplo. Eh, Experimento con los niños. En la imagen, la principal que está acá, es el proyecto que estamos desarrollando con Minera La Ceniza en Taltal. Quien está en la foto, el doctor Luis Velázquez, el director del Centro de Investigación de la Biomédica de la Universidad SEC, donde el tema fue nanopartículas. Y mediante una serie de experimentos se les mostró a los niños la presencia de las nanopartículas en la vida diaria. Usando vapor y partículas en el aire con un láser, se les mostraba algún fenómeno, luego disolviendo algunas, hasta vitamina C, por ejemplo, la velocidad de reacción según el tamaño de la molécula. Entonces fue un tema bien, bien bonito. Actividades como teatro, danza, medio ambiente. Les aseguro que en cada comuna de nuestro país hay grupos artísticos que a veces necesitan solo mostrarse y podemos unir. De ahí que el objetivo de Naciones Unidas número 16 es crear alianzas. Y eso les aseguro que genera valor. Crear alianzas entre la empresa, la comunidad, los grupos locales de artistas y, en forma ordenada, desarrollar un modelo de desarrollo. Estas son actividades que hemos hecho para mediar también con un derrame que tuvo una empresa por ahí. Limpiamos el terreno, se reparó el suelo y luego celebramos con una cicletada que hace 12 años. Y resultó que la cicletada le gustó mucho a la intendencia y actualmente se hace todos los años esta cicletada. Nosotros ya no participamos, nadie de ahí nos conoce, pero la cicletada la siguen haciendo todos los años. Y esta es una última lámina, es el trabajo que estamos desarrollando actualmente en Taltal. En Taltal estamos desarrollando 3 programas simultáneamente. El programa Tierra Madre, que opera a través de todos los colegios, y desde el colegio se trabaja con el territorio. Aquí en la foto le estamos entregando libros a los directores, a los profesores, les entregamos telescopios, binoculares astronómicos, pero no fueron solo regalos, eso fue el mes pasado. Ahora en septiembre, Dios quiere, vamos con astrónomos profesionales que les van a enseñar a manejar los telescopios a los profesores y vamos a hacer jornadas en la noche para ir con los niños a mirar estrellas y diversos cuerpos celestes. Se les entregó laboratorios de nanopartículas. También está el programa Ciudad Bendita, donde estamos trabajando con todas las iglesias de Taltal. En un programa, las iglesias eligieron 2 cosas, arborizar y huertos domiciliarios. Entonces ya hemos ido con técnicos agrícolas, les han enseñado, ahora estamos entregando plantas y entregándoles materiales para que puedan generar sus propios huertos. Y la tercera área de este proyecto se llama Ventana al Cielo, que lo desarrolla la Fundación Espacio Austral con la Universidad SEC. La Fundación Espacio Austral es una fundación bastante nueva, pero quizá alguno de ustedes haya escuchado de ella. Fueron los que hace unos pocos años atrás conectaron a niños de un colegio en Valdivia con la estación espacial y los niños pudieron hablar con los astronautas. Entonces ellos han hecho cosas de ese calibre, cosas bien interesantes. Ellos son quienes están llevando a los astrónomos. Ahí estábamos regalando el libro del doctor de la Masa y la doctora Paneque. Y lamentablemente el tema de la extensión espacial por la guerra Rusia-Ucrania está suspendida la comunicación, pero es una cosa que ya está en la mesa, que apenas se libere, vamos a conectar a los chicos de Taltal con la estación espacial para que puedan conversar. Entonces es un proyecto muy activo, que todos los meses cambia, porque la gente nos pide nuevas cosas, nuevas charlas. Por ejemplo, no está en el programa la junta de vecinos, están las iglesias, los colegios, pero ya están participando varias juntas de vecinos, le hemos regalado árboles, libros, le hemos hecho charlas, etc. La idea es involucrar a la comunidad. Y el Grupo Ceniza, yo les felicito porque tienen una disposición muy buena a escuchar lo que la gente nos pide y a poder colaborar. De hecho, actualmente estamos creando recién un proyecto precioso que se trata de lo siguiente. En la región de Antofagasta existen cerca de 250 especies vegetales. De ellas, 29 las tiene Naciones Unidas en su listado de especies en condición crítica. Están a punto de desaparecer. Se supone que de aquí a 3 años, si no se hace algo, esas especies desaparecen. Bueno, hicimos una primera inspección en terreno. De las 29 encontramos 4 especies y que estamos evaluando con Minera Ceniza y tienen muy buena disposición a que la reproduzcamos, pero con una tecnología que en Chile nunca se ha hecho, que es mediante clonación.
No estoy hablando de sacarle una patilla, como decía la abuelita, a la planta y ponerla en tierrita a ver si crece, sino que estamos hablando a nivel celular. Sacar células de las pocas plantas que encontramos, multiplicarlas en un laboratorio y crear nuevas plantas, cuidando que se mantenga la riqueza genética, etcétera, y luego reintroducirla en el medio silvestre. Estamos hablando de un proceso por lo menos 5 años, un proceso de restauración ecológica real. Mucha gente habla de restauración ecológica y lo que hace en el fondo es poner plantas. La restauración implica reconstruir el ecosistema, incluyendo la fauna que va asociada, insectos, lagartijas, etcétera. Entonces, este es un proyecto, pero notable, que realmente yo felicito, como dije, al Grupo Las Cenizas por el entusiasmo que han tenido de su, su externalidad hacia la comunidad se traduzca con proyectos científicos que benefician a la gente. Claramente, si hay que poner vivero, los viveros van a necesitar mano de obra, la plantación, el proceso de búsqueda de las plantas, etcétera. Entonces, he intentado resumir estos años de trabajo para dar pie a una conversación con ustedes del rol de la empresa productiva frente al desarrollo. En los años 60 se evaluó esto en Estados Unidos en el modelo que se llamó Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ese modelo buscaba eh, responder el cómo se juntan estas tres cosas, el desarrollo, la ciencia y la comunidad. Y resultó que tomó un modelo muy lineal, que lo aplica hasta ahora en Estados Unidos y le ha ido bastante bien. Mientras más se invierte en ciencia, más tecnología aparece como fruto de esa investigación científica y más beneficio para la comunidad, pero sin participación de la comunidad. Europa tomó esa idea y la transformó y creó el modelo CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, todos juntos, donde la empresa privada, a través de la empresa privada se desarrolla ciencia, se trae tecnología a la comunidad, pero la comunidad participa en esta decisión y en la ejecución. Y eso es lo que he tratado de mostrarles cómo se han solucionado conflictos. Hay tantos conflictos que hay en nuestro país ambiental. El caso de Quintero, por ejemplo. En los años 80 se planteó una solución de este tipo y no fue escuchada. Posiblemente el impacto sería menor. Hace 6 años expusimos a petición de la Cámara de Diputados una solución para el caso de Petorca y el agua, producto de la producción de paltas. Tampoco fue escuchada. ¿Ya? Hay solución para el tema del agua. La que se nos viene a la mente a todo es una desalinizadora mediante osmosis inversa. Es carísimo. En la guerra del Pacífico desalinizaban agua en un tambor con agua y le ponían un vidrio y por evaporación sacaban agua. Se puede desalar agua muy fácilmente. ¿Ya? El tema es hacerlo. Y a veces la innovación son tan simples. Hace años, 15 años atrás, fue toda una innovación cuando Minera Escondida dijo que iba a estudiar los flamencos porque se puso estándares que nadie se imaginaba que fue hace 24 años. Y estudió los flamencos, se autoimpuso restricciones en torno a los flamencos para protegerlos, y esa minera actualmente a nivel mundial es reconocida por sus estándares ambientales. ¿Ya? El hacer las cosas bien sale mucho más barato y a la larga con mucho más beneficio que el pasar. Como la incertidumbre que se genera en algunos. Si ustedes ven actualmente todos los proyectos mineros o proyectos de puertos que están siendo cuestionados por la comunidad, ¿es por qué? Porque no ha estado toda la información, no se han hecho los estudios correspondientes, no se ha buscado a los profesionales idóneos, etcétera. Y al final tenemos una canasta de incertidumbre que genera conflicto. La verdad uno lo hace libre y es mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Queremos invitar también a nuestros participantes de este jueves minero a hacer sus preguntas. Los invito a levantar la mano para interactuar con Juan. ¿Alguna pregunta? Cuando en clase nadie pregunta es porque se entendió todo o porque no se me entendió nada. No, por acá Ahí tenemos una. 56982. Sí. Tienes que abrir tu micrófono, sí. Estás sin micrófono.
Bueno, he estado mirando mucho estos temas que tú hablaste, Juan, Mm. y te agradezco mucho la visita que nos hiciste en Algarrobo. ¿Ya? Ah, correcto, sí. Me contaron, fueron, y si tú ves atrás, no es raro que yo tenga los pingüinos atrás. Claro, ¿Ya? sí, sí, sí. Entonces me parece muy interesante, pero lo que me parece muy interesante es que hay que hacer entender a muchos lo que tú dijiste hoy día. O sea, mientras no haya relaciones de confianza con las comunidades, nada funciona. Y ese es un tema súper difícil y que tú lo estás hablando con Mariano, supongo. No sé. Claro, sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, eh, lo que es bien interesante los pingüinos, pero aquí el problema no era los pingüinos, sino que era un problema político que hay atrás. Mm. ¿Ya? El problema era político, ¿por qué? Porque habían ciertos políticos que tenían interés en dañar a la organización que es la Cofradía Náutica y se contabilizaba normalmente mucho menos pingüinos en la contabilidad oficial que los pingüinos que habían. Entonces ahí, en vez de partir con la comunidad, que había partido con la comunidad, partí con algunos de los detractores, que hoy día somos muy amigos y estamos juntos, ¿ya? Viendo otras cosas. Ya, Pero en general, lo que habían levantado la otra gente era falso. Hasta el día que se me ocurrió conversar con la gente del eh, el Museo Natural de Nueva York. ¿Qué estaban haciendo ellos? Y bueno, de ahí saqué su software, su idea, y resulta que los 430 pingüinos que tenían contabilizados, los que estaban a cargo de contabilizarlos, de repente aparecieron 1423 que conté yo. claro. Entonces, ¿de dónde salió todo eso? Porque nadie los conocía, los pingüinos tampoco. Mm. Ni los que acusaban, ni los que defendían. ¿Ya? Hoy Correcto. día estamos haciendo clases, el tema en la católica, muy bien, le estoy enseñando a hacer levantamiento con dron, pero ha resultado tremendamente importante. Y hay cosas, y siguen las discusiones, pero también problemas de desconocimiento de la realidad y Absoluto. desconocimiento de las comunidades, desconocimiento de los problemas. ¿Cuánta gente va a ver las poblaciones? ¿Cuánta gente va a los colegios? Poco. Mm. ¿Cuánta gente conoce a las dueñas de casa? Nadie. ¿Ya? Y Sí, ese es el tema, conocerse. Mientras uno no se conozca con las comunidades, no sacamos nada con medio ambiente, con muchas cosas, porque tú eres una persona que no conoces. Si no lo claro. conoces, es como decir que te pongan una polola sin haberla visto. Pero a pesar de que en la India me han dicho que resulta bastante bien, ¿eh? Hay que probar. Ya. Entonces, me gustaría mucho, tú fuiste de visita, pero me gustaría mucho pues convidarte a conversar sobre este tema. Yo encantado, agradezco sus palabras. Efectivamente, estuve ahí en el Garrobo en la cofradía, hay una denuncia bastante maliciosa, y lo digo porque yo creo que soy el perito judicial en ecología más antiguo. De hecho, yo asumí como perito a la antigua, levantando la mano y jurando el año 2001. Y resulta que me ha tocado ver en muchos casos en tribunales que hay empresas que le pagan a grupos ecologistas para que hagan el escándalo contra ellos mismos. ¿Por qué hacen esto? Porque el ecologismo va por un tema de lo que es más llamativo al corazón. Entre salvar una mariposa o salvar una araña, yo salvo una mariposa. Y resulta que en términos ecológicos la araña es mucho más útil que la mariposa. Entonces, es como estética el ecologismo. Entonces, hay empresas que se sacrifican y les conviene ese reclamo. Por ejemplo, y voy a citar responsablemente el caso de Hidroaicén. En Hidroaicén, la mayor crítica era la muerte de 300.000 árboles por inundación si se construye el embalse.
y era la bandera de batalla del grupo ecologista que estaba financiado desde Europa. Aparte de eso, cortaban rutas de transhumancia humana, había pérdida de especies endémicas de la zona, había una cantidad de daños impresionantes. Pero el ecologismo reclamaba por los 300.000 árboles. Resulta, primero, como nota, Coyhaique, la gente de Coyhaique, en sus salamandras al año quema más de 300.000 árboles, hecho leña. Entonces, defensa de los árboles y ahí se reserva de vida, no me vengan con. ¿Ya? Segundo, cuando fueron llevados al tribunal y el juez le preguntó a la gente de la empresa, ¿es cierto que usted va a destruir 300.000 árboles? Sí, dijo el gerente, lo vamos a hacer, pero va a poner vivero y vamos a plantar 3 millones. Ante eso, excelente, se les perdonó todo. ¿Ya? Pasaba algo parecido con el caso de Freirina y los cerdos que tenía una empresa allá. Hay varios lugares donde el ecologismo distrae la atención y curiosamente a veces conviene a la empresa. Y nuevamente digo, la solución es la transparencia. Alguien pregunta acá al señor Sangüesa sobre el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú lleva a eso, a poner todos los datos de la mesa y que haya total transparencia. Claro. En el caso del puerto Dominga y todo el escándalo, ¿van a chocar con los pingüinos o no los barcos? Con las focas, con los delfines. No está bien hecha la investigación. Si estuviera bien hecha, podríamos decir, no van a chocar, no hay ningún problema. O sí van a chocar y vamos a poner esta solución. Pero como la investigación fue mal hecha, genera incertidumbre y genera todo un movimiento, no a Dominga, que a lo mejor Dominga no es mala, a lo mejor sí. El tema es que al no haber datos, se oscurece. Yo he visto, y lo que más me toca hacer como perito es reparar casos, temas de mineras que contratan empresas de mucho prestigio, le hacen un levantamiento de fauna, van 2 días. La ley dice que para poner trampas y capturar los ratoncitos se necesitan mínimo 5 noches. Esta gente va 2 días y hace un listado de las especies que hay. Resulta que hay esas empresas que yo la conozco, no la voy a nombrar, pero según ellos está la misma fauna desde Santiago hasta Arica. Y en todas ponen la misma fauna, las mismas fotos, los mismos resultados. Entonces después, cuando aparece alguien por ahí que sabe un poco y dice, oye, acá está el lagarto tanto, está este pajarito, ¿quién queda mal? La empresa. Nunca van a ir a reclamarle al que hizo el estudio, que cobró y se fue. Entonces, el acuerdo de Escazú va a obligar a que las empresas tomen más responsabilidad y si contraten a alguien para estudiar flora, que sepa de botánica. Si va a estudiar fauna, que sepa de zoología. ¿Me entiendes? Y eso actualmente lo hace cualquiera. Yo, hace poco me ofrecieron ser jefe de una empresa que renunció al segundo día. Todo el equipo de fauna y flora eran gente buenísima, técnico en turismo. Sabían mucho de turismo, pero ninguno sabía nada de flora y fauna. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué responsabilidad estaban haciendo estudios? Estudiaban y ellos mismos le pasaban información al grupo ecologista y a la empresa. O sea, ¿para qué creas conflicto? O sea, ¿por qué no mejor decir la verdad? Entonces, el acuerdo de Escazú nos va a obligar eso, a decir la verdad y hacer las cosas bien. Y en el caso de la cofradía náutica, claramente hay un tema malicioso. Ahí hay una mediación que conversé, como usted citó a Mariano, hay que aprovecharla. Está malísima hecha la mediación, pero no importa. Hay un camino, hay una salida para poder aclarar las cosas. Entonces, no hay que tenerle miedo a hacer los estudios ambientales. El tema es que hay que tener la gente que sepa hacerlo. Por supuesto. Don Andrés Sumaeta tiene una mano. Correcto. Andrés tiene una pregunta también. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí. Gracias, Juan, y gusto de verte. Mi pregunta es la siguiente. Siempre se habla de comunidades como una entidad, como un grupo, como un universo, ¿ya? Pero ciertamente hay distintos grupos que la conforman. Entonces, te gustaría, si por favor tú nos puedes ayudar en entender ese universo y con quién realmente hay que conversar, digamos, porque hay que buscar los interlocutores y los interlocutores tienen que ser interlocutores válidos que tengan, ¿no es cierto? Porque, en fin, o sea, no quiero abundar en
en organizaciones, las hay de todo tipo, en la comunidad, Claro. digamos. Entonces me gustaría que por favor que nos ayudes a Sí. nosotros cómo orientarnos para poder decir, ya, vamos a acceder a una comunidad o a las comunidades que se ven involucradas con algún efecto o que les causan algún impacto, algún proyecto, y cuáles son aquellas a las cuales hay que acudir, digamos. Gracias. Excelente pregunta. Nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo cuando comenzamos con el proyecto Tierra Madre. Dijimos, bueno, ¿cómo lo trabajamos en el territorio? Y pedimos la lista de organizaciones sociales de la municipalidad y vamos a todas las juntas de vecinos y a todas las ONG. Nos vamos a encontrar con ONG que trabajan tema de promover el telar, otras que promueven el cuidado de los perritos. eh, con ellos trabajamos, los involucramos, no los involucramos. Y bueno, resultó que nosotros, cuando creamos el programa, se lo mandamos a varias autoridades pidiendo su patrocinio, su apoyo, y se lo mandamos al panel intergubernamental de cambio climático, nada menos que a ellos. Y ellos nos agradecieron, nos dijeron que no podían patrocinar porque no estaba en su estatuto, pero sí nos mandaron un libro de regalo que salía justamente trabajo del cambio climático y la comunidad. Ellos habían hecho un estudio con miles de casos y se dieron cuenta que en todos los países, ¿a quién le creemos? Algunos le creen a la autoridad de turno, otros no le creen. Al alcalde, al gobernador, al presidente, presidenta, da lo mismo. Pero a quienes siempre le creemos, y son dos personas, a nuestro profesor y a nuestro guía espiritual. Es decir, si algo mi profesor, si yo soy estudiante y mi profesor me lo dice, o yo ya no estoy en el colegio, pero mi profesora, cuando ella era niño, me dice algo, yo le creo, porque fue la persona que me formó y siempre va a tener mi confianza. Lo mismo con mi guía espiritual, el pastor, el cura, la monjita, quien sea el rabino, quien sea para mí mi guía espiritual, a esa persona le creo. Y resulta que en nuestro país el 68% de las personas se declara creyente, persona de fe. Y en cualquier comuna, según los estudios de Mineduc, el 84% de las personas está vinculada a un colegio a través de un niño, hijo, nieto, sobrino. Entonces, si nosotros llegamos a todas las iglesias y a todos los colegios, estamos llegando ante los interlocutores más válidos, ¿ya? Porque si yo voy a la ONG local, probablemente tenga detractores o tenga conflictos, ¿ya? Si voy al municipio, ¿para qué decir? Me va a apoyar la gente que votó por el alcalde, los que no, no me van a apoyar. Entonces, dijimos, apliquemos Tierra Madre a través de los colegios y la iglesia, solamente. Aplicamos ese modelo en Venezuela, lo aplicamos en Paraguay y lo hemos aplicado en Chile. Y siempre funciona. Porque nosotros no llegamos a toda la comunidad. Como ONG no somos tantos. Entonces vamos y capacitamos a los profesores. Y en la capacitación les decimos, mira, acá hay por ejemplo, nos pasó con una empresa que no la voy a nombrar, pero es de Codelco, vende cobre y es nacional. Bueno, Codelco tuvo hubo un derrame, que no fue de Codelco, pero da lo mismo lo que dijera Codelco. Todo el mundo le apuntaba a ellos, porque ellos son la minera, ellos son los que están ahí. Habían contratado universidades, a un montón de gente que iba y nadie les creía. ¿Qué hicimos nosotros? Trabajamos temas ambientales con los profesores y con los profesores de química fuimos a obtener muestras de los suelos y de los pozos de agua. Sacamos muestras de agua, la analizamos con los propios profesores y ellos se dieron cuenta de qué residuo había en los pozos de agua. Entonces dijimos, veamos si fue Codelco. Resultó que ellos descubrieron que los residuos químicos eran producto de la explotación de oro, no de cobre. Entonces yo, pero aquí no hay ninguna mina de oro. Bueno, nosotros ya sabíamos el resultado, pero le enseñamos, trajimos personal de ejército, pero que le enseñó a ver cartas geográficas a la gente, la IGM, y trajeron estos estereoscopios y le enseñaron cómo interpretar cartas. Y se vieron dando cuenta de cómo se ve una quebrada y cómo se ve un cerro con la isoclina y todo esto, que no todo el mundo lo sabe, y fueron siguiendo los cursos de agua y descubrieron que a 30 kilómetros de donde ellos estaban había una mina de oro. Y fuimos para allá y la mina no tenía ningún sistema de filtrado, botaba sus residuos a un estero, pero ínfimo, que con el tiempo fue llevando residuos hasta el pueblo al lado de Codelco.
Entonces nunca fue Codelco, fue la mina de oro. Como ellos habían aprendido, ¿qué hicieron? Pusieron un recurso de protección y obligaron a la minera que tomara medidas, pero ya no fueron con esa reacción que habían tenido con Codelco, que le habían apedreado un par de camiones. ¿Ya? Y ahí fue cuando le entregaron el premio a Buen Vecino. ¿Te dan cuenta? Entonces, dijimos la verdad, trabajamos con los colegios y los profesores fueron los que le contaron a la comunidad, a los apoderados. Señor, ¿sabe qué? No fue Codelco. Hicimos el estudio y fue esta otra minera. Así lo hemos hecho en Punta Arenas, en Codegua, Mostazal, Río Bueno, en todas las comunas que hemos estado trabajando con la comunidad. En Calama tuve un problema parecido, en una zona donde había una sala, un hogar de retiro. Capacitamos a las monjitas y a los curas. Y ellos le contaron a la comunidad cuál era el verdadero problema y cuál era la solución. Lo mismo lo hicimos en Freirina con el tema de los cerdos, enseñando a la gente cuál era el verdadero problema y cuál era la solución. Entonces, respondiendo a la pregunta, lejos, para nosotros el mejor público, el más objetivo, son profesores y guías espirituales. Involucramos a las ONG locales en proyectos concretos, por ejemplo, en vamos a limpiar la ribera, vamos a limpiar la playa, a reforestar, pero cuando son ONG ecologistas que no transan, nosotros sinceramente no nos involucramos. Yo soy biólogo, trabajo en ecología, o sea, el ecologismo, yo tengo varios amigos mineros y le digo, a mí decirme ecologista es como que yo a ti te diga pirquinero. O sea, no, o sea, ¿me entiendes? Cada uno sabe en lo que está trabajando. Entonces esa yo creo que es mi respuesta, trabajar lejos con los colegios y con las iglesias. Muchas gracias. Chao. Perfecto. También tenemos a Juan Pastén con la mano alzada. Ya, gracias. Yo solo quiero felicitar a Juan. Ha Gracias. sido excelente la presentación, Juan. Muchas Y gracias. espero que no sea la única. Hemos Yo conversado y ahí tenemos varias cosas en mente, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Que podemos, dentro de la minería, poner en marcha con una participación decidida y ojalá temprana siempre en el desarrollo de las iniciativas mineras, digamos, porque muchas veces llegamos a llamar al médico cuando estamos muy enfermos. Claro. Lo importante es llamarlo cuando estamos sanos para seguir sanos, ¿no es cierto? El comienzo cuando uno está recién diseñando en el desarrollo o en la formulación de un proyecto. Yo me imagino que tú concuerdas con eso, ¿no es cierto? Sí, de que cuando estamos en el desarrollo del proyecto, plantearse el ambiente social en el cual ese proyecto se va a desarrollar y cuáles son los stakeholders, como llamamos, ¿verdad? Y claro, tener un involucramiento temprano, muy temprano, en el cual incluir tanto a la sociedad civil como a las autoridades, porque las autoridades también muchas veces están desorientadas y con temor a involucrarse o aparentar a veces una situación que los puede dañar en su prestigio o en su llegada a la comunidad. Muchas veces son más reticentes, pero el tema está en que todo este involucramiento tiene que ser sin buscar mecanismos que los obligue más adelante a seguir uno tal o cual sentido, digamos, abierto, ser como usamos la expresión de ser un ciudadano corporativo que se mueve de la misma manera que cualquier otro ciudadano al mismo nivel. Y en ese sentido yo creo que la experiencia muestra que uno encuentra emprendedores locales también con mucho entusiasmo. sí. Tengo varios en mente, ¿no es cierto? Y por ahora se me ocurre, por ejemplo, las iniciativas que hay para recuperar agua de la neblina, los atrapaniebla, ¿verdad? Hay muchas cosas más que se pueden hacer ahí en sectores del norte de Chile y que se van engranando en estas temáticas de economía circular, digamos. Por eso creo que a través de esta tribuna nuestra de profesionales de la minería, este tipo de comentarios
este tipo de conversaciones son tremendamente útiles, porque nosotros tenemos que salir de lo que es exclusivamente la minería, tenemos que movernos y entendernos como ciudadanos en una sociedad en la cual nos toca, tenemos un rol, pero el rol no es solamente hacer minería, tiene el propósito de ser un actor más en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, digo. Así que, bueno, reitero mi felicitación por esta presentación, digamos. Muchas gracias. Perfecto. También tenemos a Rolando Geria con la mano alzada. Hola, Juanito, un abrazo, gusto saludarte de aquí de Winnipeg, Canadá. Hemos trabajado en algunos, tú sabes, hemos trabajado juntos en un proyecto de Relaves y ahí nos conocimos. Tú también has tenido la experiencia que todos estos procesos son de largo aliento, no resultan de inmediato, pero una vez cuando llegan empiezan a llegar más frecuentemente. Claro. Te puedo anticipar que hemos avanzado desde ese entonces, no en ese proyecto que trabajamos juntos, pero en otros y en el cual tus soluciones, especialmente los relaves, está vigente. Así es que siempre vamos a estar en contacto y muchas gracias por esta raíz de información y de educación que nos ha dado, que no solamente, como lo dijo el tocayo Juan Pastén, no es solamente minería, sino que es todo un conjunto circular cerrado que nos va a llevar a buen fin, espero, y pronto. Eso era contribuir contigo. Muchas gracias. Que estamos siguiendo los pasos, ¿ok? Muchísimas gracias. Grande por el liderazgo que tienes. Ya, nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias por el comentario, Rolando. También tenemos a Gonzalo Montes con la mano alzada. Aló, hola Camilo. Hoy, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, muy interesante. La verdad es que me interesaría mucho en algún momento, si es que podemos, la verdad es que estoy, digamos, voy a intentar. Ahí está. Ahí nos vemos, justamente. Ahí nos vemos. Mira, yo en la actualidad soy el director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y la verdad es que me interesa mucho ver opciones de colaboración. A nosotros nos interesa mucho este trabajo con comunidades. Habitualmente siempre estamos muy relacionados con temas más bien técnicos, muy así, muy digamos, específicos, pero el tema de comunidades es algo que de verdad que nos interesa. Y bueno, la Universidad de Chile, digamos, creemos que tiene un rol ahí, ¿ya? Y así que, por favor, no sé si a través de Camilo, si podemos ponernos en contacto y evaluar oportunidades de colaboración. Será un honor. Un gusto. Gracias. Gracias. Perfecto, yo los voy a conectar a ambos, no se preocupen. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Aquí tenemos otra de Pedro Sambuesa en el chat. ¿Cuál es tu opinión respecto a los argumentos medioambientales y comunitarios que precipitaron el cierre de Mina Invierno en Magallanes? No sé si nos puedes comentar, Juan. Bueno, estuve en la zona, hice la misma pregunta y la respuesta de muchas personas de distintas áreas, desde el mundo ecologista, desde la autoridad de la empresa, es un tema político. Entonces, aquí me dijeron casi no tiene sentido hablar de la parte ambiental, que se hizo, que no se hizo, había un tema político detrás. Según la información que logré recabar, era permisos dados en forma cuestionable, ejecución que iba al límite de la legalidad, una cosa que yo no,
como perito no te metas. Así que siempre, de hecho me lo dijo alguien en los tribunales. Aquí no estamos hablando de tema judicial ambiental, es tema político, así que muchas gracias, pero mejor no participe de esto. Así que, como digo, el comentario fue ese. Ahora, en la zona sí pude ver lo que habían dejado como compromiso ambiental, unos enormes viveros y cosas así, pero logré conversar con alguien que trabajaba ahí y era lo que yo creía, una maqueta. Habían grandes viveros que eran una linda maqueta de un vivero que no producía. Entonces, había un trasfondo político como que no sé más. Pregunté y la respuesta de los propios tribunales me dijo, por tu bien, mejor no te metas. Y dije, déjalo ahí. Entonces, no puedo dar una opinión con más evidencia de ese caso. Es complejo. Perfecto. También tenemos a Sergio Demetrio con la mano alzada. Juan, muchas gracias. Está el Horacio también de tener atrás los chungungos y no puros pingüinos ahí atrás por Horacio. Qué bueno. Oye, mira, yo le quiero preguntar a Juan, dada su experiencia y su conocimiento, y aprovechar de hacerle una oferta, digamos, que no la puedo dar por hecha, pero te quiero ofrecer que te ingreses al Instituto de Ingeniería de Minas. Pues en nuestro Instituto de Ingeniería de Minas, tú estás relacionado a la minería porque eres como un ecologista, pero un ecologista que trata de compatibilizar la realidad ambiental con la realidad minera. Y en eso me parece que es muy loable y por eso muchos de los que estamos acá ya te conocemos y te queremos. Así que esa es una oferta que te hago para que lo conversemos y lo converses con Camilo. Pero te quiero hacer una pregunta más bien, tu percepción o tú qué crees, porque ayer me tocó ir a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Minería y Energía, por el cierre de ventanas. Lo que decía, bueno, unos por ahí preguntaban, bueno, y le preguntaban, porque estaba la gente de NAMI, y estaba el Instituto de Ingeniería de Minas, no había más unidades conversando, me llamó la atención, pero así fue. Entonces, ellos preguntaban, ¿cuál creen ustedes que fue la razón por la cual se cierra la ventana? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque bueno, habló también una persona de la municipalidad, digamos, un consejero, habló la persona de NAMI y hablé yo por el Instituto de Ingeniería de Minas. No había gente de Codelco, fíjate, lo cual yo creo que dio la ventaja de que se podía hablar más libremente, pero dentro de las cosas es que Ventana es cierto que tiene una contaminación ambiental, es cierto que hay muchas empresas que la contaminan y no solamente en SO2, que antiguamente cuando no se recuperaba el SO2 el 90% era de la ENAMI y el 10% era de la termoeléctrica. Después llegaron las químicas, la ENAP puso mucho más estanques, e incluso los famosos problemas ecológicos que hubo últimamente y crisis fueron más bien por contaminantes, no por el contaminante CO2, que es un contaminante que por último la gente lo conoce. Fue por los contaminantes que no son inorgánicos, eran componentes orgánicos. Y la gente se olvida de que lo que pasa es que se pone tan sensible y se pusieron tantos sistemas de captación del CO2 de la atmósfera, que incluso yo me acuerdo que había momentos en que prácticamente ni la termoeléctrica ni las fundiciones estaban echando el CO2 para ese lugar, y de repente una de las estaciones de monitoreo alegaba que había mucho CO2. Resultaba que pasaba un barco que usan un petróleo pesado con alto azufre porque nadie los controla, y es el que estaba tirando el gas. Entonces me gustaría preguntarte, Juan, ¿cómo crees que se puede tomar este tema del enclave Quintero-Puchuncaví, que es Ventana, en el cual la Rosa de los Vientos va todo para Puchuncaví, digamos, la greve, pero muy poco para Quintero, pero todos los grandes problemas han venido porque Quintero alega? Claro. Y entonces, ¿cómo diablo arreglar esto? Porque el Instituto de Ingeniería de Minas
lo dijimos con todas sus letras, no estamos de acuerdo en cerrar ventanas, porque hay fundiciones en el mundo que están en el medio de la ciudad. O sea, es como si tuvieras una fundición en la Plaza Italia y no molestaba a la gente. Entonces, es problema de tecnología y problema de gestión y problema de cómo hacer las cosas. Entonces, me gustaría, ¿qué crees tú de todo este problema de ventanas que finalmente el dueño de Ventana decidió pararla? Porque no fue el Estado el que la eliminó, ¿ah? No fue el Estado el que le dijo usted no opera más. Claro que harto operó, harto contribuyó porque no los dejaba operar. Pero bueno, me gustaría tu opinión, Juan, muy desde fuera y muy desde el punto de vista biológico y ambiental de verdad. Gracias, Juan. Gracias. A ver, la opinión mía va a ser bien desde afuera, como tú mismo dijo. Cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura, como comenté, el año 94 hasta el 2000, 2001, me tocó muchas veces participar en foros de diversos temas que eran sensibles a nivel nacional y siempre aparecía el caso Ventana. Yo en todas oportunidades citaba la propuesta que habían hecho colegas míos de la Católica en los años 80 con temas de remediación ambiental. Habían propuesto sistemas de filtro, que como usted bien dice, existen. Ventana podría estar al menos al medio de una ciudad y no debiese por qué salir humo, todo podría controlarse. Pero siempre, como se dice, se nos tiró por el desvío, había otros intereses. En algún momento me tocó ver cómo se invertía mucho dinero en investigar cómo atacar el tema Ventana, dinero que nosotros decíamos, si se busca una solución con el mismo dinero, se va a salvar el tema. A mí, como biólogo, por supuesto, no me gusta, esa chimenea es horrible y tiene todo acidificado hacia el interior del continente. Pero no niego que se necesita una fundición. O sea, ¿qué saco con sacarla ahí y llevarla para otro lado? Donde esté va a contaminar igual. Entonces, ¿por qué no mejor solucionarla, buscarle el cómo, arreglarla? Y yo creo que Ventana es un caballito de batalla, así como es Hidroicén y el embalse Punilla. Esos tres proyectos han estado por hace décadas en la mesa de todos los presidentes, presidentas. En todos se ha dicho, vamos a cerrar esto, vamos a hacer esto otro. Es como el tren a Osorno, que lo han inaugurado todos los gobiernos. Entonces, son caballitos de batalla que siguen y siguen presentes. El gobierno actual ya anunció que el proyecto Punilla va, el embalse. Ese embalse nunca se va a construir, ¿ya? Porque no tiene la estructura, los estudios técnicos, no tiene el estudio ambiental, y se hizo para generar energía, y con todos los parques fotovoltaicos ya no se necesita, pero se usa como caballito de batalla. Yo creo que Ventana ha sido, a mí, desde el Ministerio de Agricultura y luego como perito, son 3 oportunidades que me han invitado a exponer alguna solución, algo para Ventana. Las 3 he expuesto, pero me he dado cuenta que le está exponiendo nadie de lo que está ahí está escuchando, porque ya la respuesta está lista. Gracias por su participación. Vamos a tomar la opción que propuso el diputado tanto. Era porque había que decir, había que traer a alguien a hablarnos. Ahora, lo que sí rescato es que ha pasado desde que salió en la prensa, desde hace un par de años, el tema Ventana, Puchuncaví y todo, me han llamado a las comunidades católicas, evangélicas y judías de la zona, ¿ya? Están todas dispuestas a participar. Uno de ellos me escuchó en una charla que di en el simposio de minería que da la USACH, que hablé de las plantas metalófitas y todo eso, y a través de ellos me contactaron. Y si nosotros ayudamos, si nosotros plantamos, si el vivero lo ponemos acá, ha sido interesante que todos ellos me han buscado a mí o a mi ONG para proponer su ayuda para una solución. Ninguno de ellos ha sido, oiga, usted que nos puede ayudar a cómo atacarla, cómo cerrarla, cómo demandarlo. Nadie. Todos han planteado el cómo solucionamos. En mi iglesia me decía un pastor, podríamos ayudar. Nosotros somos amigos de un concejal, servirá que hagamos algo, pero resulta súper interesante. Todos, de hecho, ayer hablaba con una pastora que es de la zona, es de Quillota, pero ella es de Quillota, están sumando fuerza para apoyar a su hermano, y me dijo, nosotros le apoyamos, y vamos, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo ayudamos? Entonces, eso a mí me parece lo más notable, que la gente en la zona, al menos desde el punto de vista de las iglesias, ve que hay aquí una manipulación política. En el fondo es usar Ventana para la cierro, no la cierro, la hago, no lo hago, como un distractor de la atención del público.
como dije, como Hidroaicén y como Punilla. Son los tres proyectos que están en todos los últimos gobiernos. Esos tres. Siempre presente, siempre con una comisión. A mí me gusta mucho trabajar con las iglesias porque ellos dicen que cuando se arma una comisión es porque el de Cacho metió la cola. Porque cuando uno habla de una mesa de trabajo es para hacer cosas. Cuando arma comisión es para trancar y para distraer. Así es siempre. Entonces siempre se arman comisión Ventana y comisión Punilla y comisión, pero para nada. Entonces yo mirando de afuera, las veces que he expuesto en la Cámara de Diputados, soluciones para Ventana, para limpiar el suelo, para buscar el filtro, buscamos una empresa francesa buenísima que trajo soluciones, dijo, aquí están los filtros, nadie le escuchó, era, como digo, ya cocinado todo. Entonces yo creo que en el caso de Ventana es eso. Por parte de la comunidad, claramente hay un interés en apoyar, hay un tema, digamos, una fuente laboral ahí para todos los subcontratistas y cosas así, y una de las cosas muy importantes, dijo don Sergio, el humo que echa claramente ensucia, pero los gases venenosos son los que producen la otra empresa, del lucro empresarial que está ahí, y ahí no les dicen nada. Entonces hay una manipulación política absoluta de ese tema. No sé si con eso aporto algo. No, si aportas de todas maneras, Juan. Lo que pasa es que en eso tú le das al clavo, o sea, una alternativa es, me está dando problemas, es zona de sacrificio, eliminemos la zona de sacrificio y me elimino todo el problema. Es como cuando yo tengo un hijo y el médico me dice, oye, tu hijo viene con problemas, así mejor abortémoslo. Claro. Tengo dos opciones, lo aborto o enfrento el problema y lo trato de solucionar. Yo creo que no es ético matar a la fundación sabiendo que existen soluciones. Obviamente viene la parte económica entre medio, pero para eso está la gente inteligente, si no, ¿para qué? Y adicionalmente, si no son capaces los que hoy día lo pegan, podrán ser capaces otros. Oye, si cuando yo tengo un negocio y me va mal, trato de mejorarlo, no puedo, lo trato de vender. A lo mejor viene alguien, me lo compra y le saca un tremendo provecho que yo nunca lo había visto. Eso es lo que sucede normalmente. El Así metal que bueno, blanco que decís muchas tú, gracias, Juan, muchas gracias, Juan, por tu sugerencia y sabiendo de que tú ya habías hecho cosas, lo cual es muy bueno. Gracias. el metal blanco que hablas tú, Sergio. Perdón. El metal blanco. Es tecnología. Sí, los dije. También le dije de que si ellos, el reactor teniente que tienen, que hay una tecnología china que son los bottom blower smelting, que son equivalentes al reactor teniente, pero el reactor teniente partimos con el 1.0, pasamos al 1.2, 1.7, 2.0, pero ahí quedamos. Resulta que los chinos tomaron la misma idea, a lo mejor nació de ellos, a lo mejor no la tomaron de nosotros, pero es la misma idea, y finalmente hicieron el CT 10.0. Y con esos 10.0 nos tiraron guarda abajo. Así que esas son las cosas que se dan. Entonces, si tú haces solamente metal blanco y cierras los convertidores tradicionales, se acabó el humo en Ventana, porque tienen plantas de ácido, incluso tienen una planta que toma hasta las colas de la planta de ácido, y tú puedes sellar absolutamente el tarro. Entonces la solución que habían hecho antes de pensar en el cierre, que era colocarle como una manta arriba de toda la nave para captar todos los gases fugitivos, no era mala, pero es mejor solución y más barata. Operar solamente el trado CT y hacer metal blanco, como dice, digamos, jocosamente nuestro amigo canadiense. Entonces, profesor, se los dije. Y además de que el tema de fundiciones, como dice Juanito, cerramos aquí, pero vamos a tener el problema más allá, y más encima Chile, si quiere procesar, ¿sabes tú que Ventana es apenas 400.000 toneladas de concentrado? Eso significa como 100.000 toneladas de cobre, más o menos. 90.000, 100.000 por ahí. Resulta de que Chile está procesando 1,5 millones de toneladas de cobre para producir con fundiciones. Y hoy día está exportando como 3 millones de toneladas de cobre cuando está procesando 1,5. O sea, si Chile quisiera procesar lo que está exportando, requeriría el doble de capacidad de fundiciones que tenemos. Y Chile tiene que subir. Y la parte de óxido va a bajar. O sea, de los 6 millones de toneladas concentradas, de cobre fino,
de las 6 millones de toneladas de cobre fino que Chile produce, como 1 millón de toneladas viene por el lado óxido. O sea, no va por el lado concentrado. Pero los otros casi 5 millones van por el lado concentrado. Y cuando tengamos ya una gana 9 millones, vamos a tener 8 millones por el lado de toneladas de concentrado. O sea, es sacarle, perdón, el traste a la jeringa nomás. Po. O sea, ¿solucionamos el problema o lo solucionamos? O sea, aquí no viene cosa de que no, me evito el problema, que fue lo que pasaron con los amigos de Chucky con los años 70. ¿Ustedes sabían que en los años 70 Chucky produjo yellow cake de uranio? ¿Y qué dijeron los ejecutivos de la época y los directorios de la época? Oye, puro problema, se re poca plata, ¿para qué vamos a meter ese lío? Y no se recuperó nada. Hubiéramos recuperado el uranio desde los años 70 hasta ahora, tendríamos uranio para tener centrales nucleares sin ningún problema. Pero bueno, es como les decía yo, tengo un problema del lado fetal, mejor aborto para evitarme los problemas. No me parece que sea eso ético. Eso es todo, gracias. Perfecto, gracias por tu intervención, Sergio. Tenemos acá una manito alzada al colega. Sí, adelante. Mira, me pasa lo siguiente. A mí, Juan, lo que más me impresionó fue tu cuadro inicial, con el cual tú dices cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son las necesidades del país. Los políticos... Se puso sin sonido. Alguien me apagó. No. Ya. Empecé a hablar de los políticos, se apagó al tiro el micrófono, me ha pasado muchas veces. ¿Ya? Entonces, yo veo que el cuadro que tú pusiste es lo que realmente se necesita. Y tú decías, lo primero es acabar con la pobreza. Claro, pues es lo que todos queremos. Pues. ¿Pero los políticos quieren eso? No, pues no quieren eso. Pues. Quieren hacer una nueva convención porque las reglas del juego, si las reglas del juego importan un... ¿Ah? Si lo que importa es eliminar la pobreza, que la gente pueda comer, que la gente pueda vivir, que la gente pueda formar y educar una familia. Pero empezar que las reglas, que la cuestión... ¿Para qué? Para que los políticos... ¿Cuántas casas se gastaron con esta convención? 48.500 casas se podrían haber construido. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que la clase política no está mirando cuáles son los problemas de la gente, lo que se lo han dicho, sino que mirando cómo conservar su pega y buscando aplausos de la comunidad para que voten por ellos. Primera cosa. Segunda cosa, estas cosas de ambiente son de largos tiempos. Navegando el canal Comau, bajamos en Huinay, el Centro de Investigación de Huinay, y fuimos a hablar con el director, un alemán que había ido saliendo, preparando su mochila, preparando sus cosas, pero hacerlo, y dije yo, mostraron todos los viveros que tenían ahí del alerce andino. Y le dije yo, ¿y cuándo esperas tú tener soluciones para esto? Bueno, dijo, la solución es que realmente va a producir todo esto que estamos haciendo aquí, va a ser en 1000 años más. Esa es una visión de futuro para mí. Esa es una visión del ambiente. En 1000 años más, si no hacemos cosas con ambiente, estamos absolutamente desaparecidos. Y la otra cosa que he visto, he mirado muchas organizaciones ambientalistas buenas y malas. Yo lo primero que les miro, ¿quién lo financia? Si dicen que son sin fines de lucro. Pero pregúntale, ninguno dice cuánto ganan los socios de la ONG como su sueldo mensual. Entonces, consiguen de todo el mundo porque son sin fines de lucro. Claro, al final no aparece lucro porque se lo gastaron todo en sueldo. ¿Y los sueldos de quién? De ellos mismos. Entonces se mantienen pleitos para poderse mantener vivos y para que las organizaciones como Soros y otros lo alimenten. Ese es lo que yo pienso. Ahora,
puede estar todo el mundo en desacuerdo conmigo, todos los ambientalistas que quieran, pero es mi posición. ¿Mm? Y ya cumplí la edad en que digo lo que pienso. ¿Ya? Muchas gracias, Juan. De todas maneras te voy a llamar porque necesito bastantes cosas de ver contigo aquí y sobre todo me interesó todo el tema de empresas u organizaciones de comunidad. Fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, como digo, mi ONG es bastante rechazada por un montón de ONG ambientalistas porque no vamos con la corriente, buscamos soluciones. ¿Ya? ¿Por qué andar atacando a todo el A mundo? ellos no les interesa la solución, les interesa No, mantener el claro, problema para poderse mantener con su sueldo. exacto. De hecho, cuando hay soluciones, como usted dice, dicen que no, porque mientras no exista el problema, se le acaba la pega. Entonces requieren que haya conflicto, requiere que haya problemas. De ahí, o sea, es cosa de ver la denuncia a la cofradía, son un chiste, ¿ya? Realmente una cosa inventada, la misma cosa se repite 10 veces. Entonces, es para generar estar presente, estar participando, estar siempre ahí. Y hay una organización que es así, no la voy a nombrar porque es conocida en Chile, la que lleva todas las denuncias como a toda empresa, y al final queda en nada. Cuando se equivocan, nunca se retractan, porque no les pasa nada. Presionan, molestan, levantan a la comunidad, arman protestas y todo el tema, y cuando se descubre que no había tal contaminante o que no se produjo tal daño, simplemente se retiran. Bueno, Nunca claro, piden el disculpas, caso que nunca estoy dicen diciendo yo nada. de los pingüinos, está lleno de pingüinos, po. Además, pingüinos, en la época de Juan Grau, que fue el primer biólogo que empezó a contar los pingüinos, máximo contó 400. ¿El día cuánto hay? 1432 contaditos, miraditos y numeritos con un puntito arriba de cada pingüino. ¿Ya? Esto se puede clasificar por edad, por grupo, por lo que quiera. Se lo voy a Exacto. mostrar después. ¿Ya? Perfecto. Claro, Para, inmediatamente entonces colocaron un gran aviso en el diario, aparecieron 1500 pingüinos, güey. ¿Y quién lo tenía escondido? Gracias. perfecto. Para ir cerrando, vamos con la última pregunta de Juan, y luego le damos el pase a Sergio que va a tener unas palabras de cierre también para Juan. Sobre las fundiciones. Yo solo quiero centrarme en algo que Juan lo ha estado diciendo a todos nosotros. Digamos. Aquí hay que centrarse en las soluciones. Y hasta ahora cuando este señor de la cola mete su cola, como digo, en las discusiones se centran en los problemas. Y cuando se centran en los problemas en un ambiente político o de politiquería, quizás mejor decirlo, digamos, lo que se concluye después es que uno quiere ganar a otro. Se lucha por ganar uno sobre otro. Y lo que ya estamos aparentemente orientándolo en el sentido correcto, de que hay que centrarse en las soluciones. La sociedad chilena ya ha expresado su opinión últimamente, ¿no es cierto? Y lo que se necesitan son generar consenso en torno a las soluciones, porque los temas que tienen que ver con medio ambiente, con polución, eso tienen solución. Existen soluciones, las tecnologías existen. En el caso de la fundición, que estamos hablando recién, las tecnologías existen desde fin del siglo pasado, o de mediados casi del siglo pasado. Lo que pasa es que nosotros no las hemos implementado nomás. Entonces, lo que hay que generar es consenso en todo lo que tiene que ver con estas formas de resolver las alternativas para nuestro desarrollo como país. Algo que en Canadá se hizo en la época de los 90, ¿no es cierto? Rolando lo debe conocer muy bien, ¿no es cierto? Todo esto que se inició con la iniciativa del Whitehorse y que terminó con unas guías, ¿no es cierto?, de cómo generar sustento para el desarrollo sustentable.
Y eso está escrito, no hay que inventarlo tampoco, hay que mejorar, todo se puede mejorar, pero las soluciones de base están. No sé cómo usar eso. Es un tema de voluntad, ¿no? Y para eso, para allá, Con mi tarjeta gringa. ¿No funciona? bueno, de nuevo, gracias por todo, pero enfoquémonos en las soluciones, en la forma como hemos estado conversando acá, yo creo. Perfecto, muchas gracias por tu mensaje, Juan. Le voy a dar el pase a Sergio, que también tenía unas palabras. Colegas, me toca el cierre. Como presidente del Instituto de Minas hay que cerrar, o alguien del directorio, y me parece muy apropiado que Juan haya hablado con el Instituto de Minas, que aquí hay gente que muchos ayer están en minería ética y conocíamos a Juan de antes, pero muchos no lo conocían de los que acá están. Juan, lo importante que tiene es que entrega soluciones, que es una ONG, una ecología, que entrega soluciones y no que va en contra de la ecología. Y en ese sentido yo lo hallo súper valioso. Y estos puntos que él nos va poniendo en tema es involucrar a la comunidad. Yo lo hallé brillante, como les dije al principio, eso de las ciudades benditas, en que mete a toda la gente que es religiosa, en arreglar las cosas y la gente se siente partícipe de esto y sabe que está haciéndolo bien. Y eso es muy bueno. Y eso vamos todos. Eso suma. Porque cuando nos oponemos por oponernos, eso no suma. Eso resta. Yo quiero que todo va para arriba, nuestro país, por el ingreso que tiene y por la realidad que Dios nos dio. La minería va a seguir siendo, y la minería es hoy día un sol que brilla en nuestro país, en el cual nosotros trabajamos por ese sol y no siendo necesariamente mineros. Juan no es minero. Hay gente de los electrónicos que no son mineros. Hay gente de mecánica que no es minero. Mucha gente de Aprimil no son mineros. Y pucha que ayudan a la minería. Todos estamos apuntando hacia ello. Y si nuestra minería fuera apenas el 1,5 millones de toneladas de concentrado que produce Codel, que nos tienen los privados, por ejemplo, nuestra minería sería mucho más chica. El mercado sería mucho menor. Todos ganaríamos menos. Entonces, lo importante aquí es generar una torta más grande. Ojalá que la minería nuestra siga siendo grande y ojalá mayor. Si nuestra meta debiera ser 9 millones de toneladas de cobre fino el año 2030. Los gobiernos por ahí, el anterior y este hablan de máximo 8 millones. Pero de 6 a 8. Oye, el 6 millones nos ha tenido trancado como 10 años. Incluso el otro día, cuando nos dio una charla Marcos Lima, nos contó de que él creía que estábamos estancados por el royalty. A mí me llamó mucho la atención eso, porque el royalty, en vez de dar una cosa positiva, fue negativa. ¿Será cierto? Pero bueno, colega, yo les insto a venir a estos jueves mineros, les insto a continuar también con la minería ética. Incluso aquí está Andrés, que a lo mejor les puede contar qué es lo que hay mañana. Y les agradezco su tiempo y que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana, y la vida nos sonríe como creo que nos está empezando a sonreír. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan. De nuevo agradecerte. Y Encantado, fue un privilegio. muchas gracias a todos los asistentes de esta gran charla. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.